amigo. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos de este ministerio Jóvenes Hoy. Gracias a Dios, continuamos con esta semana de profecía con nuestro pastor Joaquín Cardona. Ha sido de bendición y hoy continuaremos con la segunda parte, ubicación profética. Pero antes vamos a orar para que sea Dios dirigiendo este momento. Oremos. Gracias, Dios, porque eres bueno, eres misericordioso, eres santo, y en tu infinita misericordia, aún en estos tiempos finales, nos permite poder estudiar los libros proféticos, tanto de Daniel como Apocalipsis. Gracias, Dios, por la vida, Señor, del pastor Joaquín, Señor. Síguele bendiciendo, Señor, en todo lo que hace, porque está proclamando esta verdad presente y está viviendo conforme a tu voluntad. Bendícelo a él. Pon tus palabras en su boca y prepara nuestros corazones para que nosotros podamos entender y comprender que es momento de prepararnos y dar todo por ti. Y de verdad, Señor, ser uno contigo en el nombre de Jesús. Gracias, te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones, pastor, que Dios me lo bendiga. El tiempo es suyo. Muchas gracias, amigo. Claro que sí. Tengan todos un excelente tarde, excelente día, desde donde estén mirando esta transmisión. Que Dios pueda guiar sus pensamientos, su corazón, al igual que a mí, para entender esta parte de la palabra de Dios. Este tema se titula Ubicación Profética, parte 2, ¿sí? Ayer ya vimos la primera parte. Ahora vamos a ver la continuación. Y claro, les repito, esto es una forma resumida de presentar estas partes proféticas que se encuentran en los libros de Daniel y también Apocalipsis. Yo le animo para que adquiera pronto el libro El conflicto de los siglos, porque en ese libro está más detalladamente lo que Dios está revelando al mundo, ¿sí? Y lo que vamos a ver hoy, lo que está en el libro de Apocalipsis, ahí está más especificado. Así que si usted aún no lo tiene, le recuerdo, mande un mensaje de texto a este WhatsApp que aquí ve en pantalla o a mi página Facebook, pero principalmente al WhatsApp, diciendo que necesita el conflicto de los siglos, su nombre y su dirección postal completa y se lo enviamos gratuitamente. ¿Está bien? Una vez que usted lo lea, si quiere compartir más, bueno, también puede adquirir más, pero es importante que usted lea, entienda este mensaje para este tiempo, ¿sí? Este tema, además de la ubicación profética parte 2, en el libro de Daniel, capítulo 8, lo presento como un ataque al santuario celestial. ¿Recuerdan el día martes, hablamos sobre el camino de la salvación, todo lo que es el santuario, cómo es el proceso de salvación, ¿verdad? Que Dios da a través del santuario. Pues en este momento, esta parte, Daniel capítulo 8, vamos a ver una profecía de que iba a haber un ataque a esto, ¿sí? ¿Y cómo va a ser ese ataque? ¿Cómo sucedió o está sucediendo? El versículo 11 de Daniel 8 inicia diciendo, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. En la escritura hebrea no aparece sacrificio, solo aparece tamid o continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Mire, quiero explicarle algo. Es importante que usted entienda que al presentar este mensaje, usted es responsable de compararlo, ¿está bien? Hacer preguntas ahí en la iglesia donde usted está, en la religión que usted tenga. Pregunte a las personas que conocen de la palabra de Dios, los pastores, sacerdotes, los líderes. Miren, yo entendí esto y esto lo estudié, esto se ha presentado de esta manera. A ver, explíquenme. Este versículo usted pide que se lo expliquen, ¿ok? Y le voy a explicar algo, le voy a mencionar algo. Pocas personas saben explicar este versículo, Daniel 8, versículo 11. Porque este versículo es profético.
Este versículo es continuación del mensaje que vimos en Daniel 2, Daniel 7. Es una recapitulación, pero detalla un conflicto entre la tierra contra lo que está sucediendo en el cielo. Así que vamos a ver despacio este mensaje y usted puede haber preguntas, puede comentarlas allí en la página Jóvenes Hoy, en mi página Facebook, pero le animo para que lo repase nuevamente. Si alguna cosa no entendió, ¿está bien? Vamos a ir lo más despacio posible para que usted pueda ir captando cada pasaje. Muy bien, empezamos desde el versículo 1, Daniel capítulo 8. Dice: en el año tercero del rey Belsasar, año 551 antes de Cristo, era el año tercero del rey Belsasar. Recuerde que para ver la profecía debemos ubicar el tiempo en que se escribe para ver lo que sigue adelante y lo que está Dios revelando, ¿verdad? Me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Así que esto es una visión. En el año 551 antes de Cristo, Daniel, estando en la provincia de Babilonia todavía, ahí ven, este era el imperio de Babilonia, antes el reino de Egipto estaba después de Babilonia, pero ahí ese era el tiempo de Daniel, el mapa, ¿no? Y Daniel tiene una visión, ¿ok? En esa visión dice que el carnero destruía todo y no había quien se le pusiera enfrente. Sigue diciendo, versículos 5 al 8, Daniel 8. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río. Y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Interesante esta visión. Daniel, a orillas de un río, mira que se pelea un carnero. Ahí está el carnero, el que tiene los cuernos así como en círculo, y el macho cabrío. Interesante que estos 2 animales son los que se usaban en el santuario, en el día de la expiación, el Yom Kippur. Así que Daniel, al recibir esta visión, empieza a tener en la mente la idea de que tiene algo que ver con el santuario, porque estos animales son los que se usaban en el santuario en el día de la expiación. Vamos a seguir bien. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Miren, ahora ya no es solo en la tierra, ahora hasta el ejército del cielo, uno de ellos se engrandece. Y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿De quién está hablando aquí? Quiero decirles, queridos amigos, que el enemigo de Dios, Satanás,
ha creado dos formas de interpretación profética que van contra lo que Dios enseña. Una de ellas se le llama preterismo o preterista. Y esa forma de enseñar profecías dice, no, mira, las profecías de Daniel y Apocalipsis y todo lo de la Biblia ya se cumplió allá en el tiempo bíblico, así que ni para qué estudiarlas, eso no aplica para nosotros. Eso es el preterismo. Y mucha gente cree eso, que todas las profecías se cumplieron por allá en el pasado y no tiene nada que ver con lo que ahorita está sucediendo. Hay otra que se conoce como el futurismo. El futurista, o método futurista de interpretación profética es, bueno, se van a cumplir algunas en el futuro, pero no sabemos cuándo. Solamente está escrito y pues los símbolos, números, animales y bestias, pues es muy difícil entenderlos, así que ni para qué perder tiempo ahí. Ese es el futurismo. Pero las dos son ideadas por Satanás para que no entendamos estos mensajes. El método de interpretación correcta se le llama historicista, porque ese método es, leyendo la Biblia, se ubica primero el año del profeta. Y a partir del profeta, como vimos la estatua de Daniel 2, tú, rey, eres esta cabeza de oro, y después de ti van a venir otros reinos. Usted puede ver en este método historicista, a través de la historia y los años, cómo cada parte de la profecía y los símbolos se han cumplido al pie de la letra. Por eso la Biblia es digna de confianza. Nadie que lea y entienda Daniel puede pensar que la Biblia es un libro de cuentos, que son mitos. Esta gente es una ignorante total porque no ha visto ni estudiado ni geografía, arqueología, historia y lo ha comparado con la Biblia. Si usted junta eso y lo ve, se va a dar cuenta que está viendo como con una lupa, con unos binoculares grandes, el panorama de la historia y la profecía bíblica. Va a decir, con razón ahorita está este reino de esa manera, con razón hay estos idiomas, por eso está habiendo esta apostasía en las iglesias, en la política. Usted se va a dar cuenta de muchas cosas porque ya estaba escrito. Así que este pasaje, un servidor va a compartir lo que está escrito conforme a la historia, la arqueología, la geografía, también estamos viendo la geografía, a la luz de lo que la palabra de Dios dice, pero yo le animo a que no crea lo que yo voy a explicar. Usted compare esto, pregúntele a su sacerdote, a su pastor y dígale, a ver, explíqueme este pasaje, Daniel 8, capítulo 8, versículos 10 al 12, explíquemelo. Y usted va a encontrar la verdad. Si usted busca la verdad, se va a dar cuenta que la verdad no está en muchas partes, la verdad es una. Y si alguien tiene la verdad, pues Dios lo va a dirigir ahí donde está la verdad, porque es la verdad, ¿sí? Así que, pensando en esto, vamos a ver la explicación de este pasaje y vamos a tomar un poco de tiempo porque son algunos símbolos que debemos ir punto por punto, que no haya ninguna duda. ¿Está bien? Ok. Versículo 15 al 17. Ahí no termina. Miren qué hermoso porque Daniel se queda. ¿Y esto qué significa? Dios no deja en dudas a nadie, queridos amigos. Dice aquí, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Daniel 8, del 15 al 17. Así que esta visión, el ángel Gabriel le dice a Daniel, esta visión es para el tiempo del fin. Es decir, no te va a tocar a ti, Daniel. Esto todavía falta tiempo, pero sí se va a cumplir. Y esta visión es verdadera. Vamos a ver que esto es una recapitulación. ¿Qué recapitulación? Lo que Dios ya dijo en un momento, lo va a decir con más detalles ahora. Eso significa recapitulación. Así que esta visión del capítulo 8 de Daniel es una recapitulación de lo que ocurrió en el Daniel 2. ¿Se acuerdan la estatua de varios metales que representan varios reinos? Daniel 7
las 4 bestias, recuerdan, que son los mismos reinos de Daniel 2. Ahora aquí lo va a presentar con más detalles y enfocando un punto que es ataque contra las verdades divinas y a la luz del santuario celestial. Es lo mismo que vamos a ver. Vamos a ver. En Daniel 7, Dios le dijo a Daniel que estos 4 reyes eran, estas 4 bestias, perdón, eran 4 reyes que se levantarán sobre la tierra. Y ya vimos en la geografía, esta es la zona, todo esto, Palestina, Europa, la parte norte de África, parte del Asia, todo esto es el área bíblica. Y ya vimos que el tiempo de Daniel, aquí está, todo el reino de Babilonia, aquí está el tiempo en que estamos hablando en la Biblia, año 551 a.C., justo cuando va a empezar el periodo de los medopersas. Y después de ellos ya vimos que esos 4 reinos eran Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Esos son los 4 reyes que habla Daniel 7. Ahora, vean aquí la imagen de la estatua de las 4 bestias, que es el mismo periodo de tiempo, solo con más detalles. Vean lo que le dice el ángel a Daniel sobre estas macho cabrío y el carnero, ¿sí? Vean cómo se acomoda en este tiempo. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ahí está, el ángel lo está diciendo. ¿Qué significa el carnero? Los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Cuál fue el primer rey de Grecia? Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Así que el macho cabrío que destruye al carnero, vamos a ir un poco atrás. Ahí está. Esa es la visión que tiene Daniel. Un macho cabrío que destruye al carnero. Aquí ya Dios lo ha revelado a través de su ángel a Gabriel, ¿sí? Es Medo-Persia que destruye al reino de Grecia. Ahí está. Seguimos leyendo. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, estoy leyendo aquí, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿De cuál nación se iba a levantar esos 4 reinos? De Grecia. Y recuerden, aquí está el leopardo con 4 alas y 4 cabezas, que es lo mismo que el carnero con 4 cuernos que le iban a suceder. Es Grecia. Y esos 4 cuernos son los generales Lisímaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco, que siguieron después de que murió Alejandro Magno, siguieron con el gobierno de Grecia por algún tiempo. Sigue diciendo, y al fin del reinado de estos, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel 8, 19 al 25. Al fin del reinado de estos, esto significa que este rey que se iba a levantar, iba a prosperar y iba a destruir a los fuertes y al pueblo de los santos, no es parte del reino de Grecia, porque dice al fin del reinado de estos. ¿Sí? Vamos a ver. El carnero, ahí está en línea con el oso y con el pecho brazos de plata, que significa Medo-Persia. El macho cabrío, ahí está en línea con el leopardo de 4 cabezas y el vientre y muslos de bronce, que representa Grecia, ¿sí? Y sus 4 generales después de Alejandro Magno. Y aquí está el cuerno pequeño, que se iba a levantar después del reinado de estos, es decir, los de Grecia, y que iba a prosperar y que iba a fortalecerse, destruir a los fuertes y al pueblo de los santos, y aún contra el príncipe de los príncipes se iba a levantar. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Cristo. Así se le menciona aquí. Muy bien. Vamos a ver. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa.
Algunos mencionan que este cuerno pequeño es Antíoco Epífanes y argumentan que Daniel no se escribió en el siglo V, sino el siglo II antes de Cristo, pues Antíoco era uno de los gobernantes de los Seleucidas, uno de los 4 generales que sirvieron a Alejandro el Grande. Él sacrificó cerdos en el altar del templo, atacó el altar y persiguió a los judíos. Pero, muy importante, ya vimos que la profecía dice que al fin del reinado de estos iba a levantar uno. Es decir, no concuerda porque tenía que terminar el reino de Grecia. Vamos a ver ahora en hebreo esto. Daniel 8 dice, le arba, que significa hacia los 4. Rujot es una palabra en término femenino, vientos. Hasamayim, del cielo, es una palabra que se usa en forma masculina. Y el versículo 8-9 dice, Umin y de Ahad, femenino, 1, Mehem, masculino, de ellos. Es decir, Daniel escribe en femenino cuernos y vientos en masculino. Vientos en profecía significan Apocalipsis 7:1 los 4 puntos cardinales del planeta, norte, sur, este y oeste. Es decir, cuando dice de uno de ellos, está diciendo de uno de esos 4 puntos cardinales viene el cuerno pequeño, viene este poder. Y es verdad, este vino del norte. Vamos a ver. Grecia, aquí está Alejandro Magno, y del 331 al 168 a.C. fue su reinado. Y aquí están después los generales, Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro, que estuvieron por breve tiempo gobernando Grecia, hasta que fueron destruidos en la batalla de Pidna por los romanos. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, es decir, este cuerno pequeño que va a salir al fin del reinado de estos, no es de Grecia, ¿sí? Es del reino que sigue. Y según la profecía, ¿cuál reino sigue? Exactamente, sigue Roma, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que dice la profecía sobre Roma. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Muy bien. Este es un ataque en 2 fases, horizontal en la tierra y vertical. Vamos a ver cómo este poder ataca al pueblo de Dios en la tierra de forma horizontal, pero también ataca al santuario celestial en forma vertical. Aquí dice, parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, versículo 10. Esta es la parte que está atacando. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el tamid. El tamid era la palabra hebrea que se usaba para referir lo que se hacía todos los días en el lugar santo, en el santuario celestial. Recuerden, ahí está el sacerdote en el lugar santo. ¿Qué significaba eso? Todos los días, la lectura de la palabra, el oración a través del altar de incienso y la presencia del Espíritu Santo en el candelabro de los 7 brazos. Muy bien. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Jehová de los ejércitos se engrandeció contra Dios. Es decir, en la Biblia en pocas ocasiones los ejércitos se refieren a ángeles. Quiere decir que hubo un poder que se engrandeció sobre el pueblo de Dios y les hizo daño. Vamos a ver. En Daniel 12:3 menciona que los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas. Así que aquí parte de las estrellas pisoteó, está hablando que las estrellas del ejército son los hijos de Dios en su pueblo, los que están enseñando la justicia a los demás, es decir, los que están enseñando las verdades divinas a otra gente. El cuerno pequeño en su primer fase es atacar al pueblo de Dios. Entre todos los que arrasó, quiso arrasar el pueblo de Dios. Así que en Daniel 7, recuerdan, la bestia que aparece ahí, el capítulo 7, la cuarta bestia, arrasa y destruye a todos los pueblos. Así que
Como ya vimos que no puede ser Grecia, es Roma imperial, es Roma que empieza a destruir y perseguir al pueblo de Dios. ¿Quién persiguió a los apóstoles? Primero los judíos, obviamente, y también a Cristo, pero a Cristo lo crucificaron los romanos, porque los romanos eran el imperio que gobernaba. A los apóstoles lo mataron los romanos, como a Pablo lo mató Nerón en, en Roma, y muchos otros emperadores, como Diocleciano, Domiciano, estuvieron en guerra contra los que enseñaban la palabra de Dios, los cristianos. Así que Roma cumple parte de lo que aquí estamos viendo, ¿sí? Y muchos en el Coliseo Romano, yo les animo a que puedan ver, puedan leer el libro Los mártires de las catacumbas. Se van a sorprender lo que ocurría en el Coliseo Romano, era algo satánico. Los romanos lo hicieron para divertirse de cómo las bestias como los leones, los tigres, los perros salvajes mataban a los cristianos indefensos. O bien ponían ahí gladiadores que se mataban y a muerte, todos se peleaban hasta morir, 300 soldados allí o esclavos, todos se mataban, era sangre y sangre, una carnicería humana. Esto sucedió, esto está verificado por los libros de historia, usted puede revisar detalles de esto. Así que esta parte profética de Daniel está mencionando ese periodo de tiempo en que Roma estuvo atacando y destruyendo especialmente al pueblo de Dios, los cristianos, los que estaban llevando la justicia a las multitudes, como le dice Daniel 8, ¿sí? Y luego dice el versículo 11. Y aún contra el príncipe de los ejércitos se engrandeció, contra Jesús. Y por él fue quitado el continuo. Así que el cuerno pequeño está atacando ahora a la religión del cielo, porque, díganme, ¿quién puede atacar a Cristo en el cielo? Nadie. Es imposible. Cualquier ser humano que quiera atacar son cientos y cientos y millones más bien de kilómetros de aquí hasta donde está el trono de Dios, el cielo. Y no podría hacer nada. Somos humanos, totalmente raza que ha caído en pecado, este planeta. Así que este poder se engrandece contra el ejército del cielo, contra Cristo. Y vamos a ver que esto que quita el tamid, se usa esta palabra para decir cómo tenían que ser los ritos del santuario, las actividades diarias, ¿sí? El templo. Cuando dice que fue quitado el continuo o el tamid, está diciendo que está atacando el santuario, el simbolismo más completo. Ataca el mismo fundamento que Jesús hace por salvarnos. Aquí está hablando del santuario celestial. Así que este poder que se conoce como cuerno pequeño en Daniel es un gobierno, un imperio, un rey en este planeta después de Grecia, que es parte de Roma, que va a hacer esta obra. ¿Estamos ubicándonos? Por eso este tema lo llamé ubicación profética parte 2, para que ubiquemos el tiempo en que estamos viviendo y lo que la profecía dice que iba a suceder en esos tiempos. Muy bien. Ya vimos que el santuario, Dios lo hizo para habitar entre su pueblo, ¿sí? Brevemente vamos a mencionar, había ofrendas, ahí están las ofrendas, el pecador debía llevar la ofrenda al santuario, no ante otra persona, el pecador nunca se confesaba ante el sacerdote, ante ningún hombre tenía que confesar los pecados, era ante Dios y ponía sus manos sobre el cordero en forma de símbolo para que de esa manera se iban a pasar sus pecados al cordero que simbolizaba a Cristo que un día iba a morir por nuestros pecados. Nunca ningún israelita en forma audible, ni ningún apóstol, ni ningún cristiano en la Biblia se confesó de un hombre a otro hombre, ¿sí? Era ante Dios. Eso lo enseña el santuario. Y el cordero, como sabemos, era el sacrificio que simbolizaba de Cristo, que un día iba a morir por los pecados de todos los que por fe se acercan a él, aceptan como su salvador y se arrepienten y abandonan sus pecados por el poder de Dios. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado. Y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte.
mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre, la Pascua. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. Así que antes de que Cristo muriera, estaba el santuario. Tenían que llevar el cordero, se hacía la Pascua comiendo hierbas amargas, cordero asado, pero después que Cristo murió, eso se eliminó. La ley ceremonial es la que Pablo menciona, que se abolió y que se quedó clavada en la cruz. Era todos los ritos y ceremonias que tenían que ver con el santuario y simbolizaban la muerte de Cristo. Ya no era necesario. Después de Cristo, él instituyó lo que hoy conocemos como Santa Cena, que es lavarnos los pies, el rito de humildad, lavarnos los pies unos a otros y participar del pan hecho sin levadura y el vino sin fermentar de uva que representa su sangre y el pan su carne. Y también del bautismo, ¿sí? Esto es el nuevo pacto, el que después de Cristo no teníamos que hacer ahora todos los sacrificios y ritos del santuario, sino Dios dejó instituido a través de Cristo esto, que simboliza la muerte de Cristo y el nacimiento de una vida nueva por su poder. La Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. Así había de mantenerse fresca en la memoria de todos aquella maravillosa liberación. El rito de la Cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en favor nuestro. Así que ahí está el santuario, el rito de sacrificios que simbolizaba la muerte de Cristo, la fuente de bronce que representa el bautismo, ya hablamos de eso el día martes. El bautismo debe hacerlo la misma persona, no deben decidir los padres, debe ser la persona misma consciente de qué significa y que acepte, es un pacto que hace con Cristo, ¿sí? Y el tamid, el continuo. Diariamente, recordemos, los panes representan el estudio diario de la palabra de Dios, el altar del incienso representa la oración diaria, personal, que debemos tener en comunión con Dios, y el candelabro de 7 brazos es la predicación del evangelio, por testimonio, el compartir a otros el mensaje de vida eterna. La presencia del Espíritu Santo va a estar con todos los que estén dedicándose en esta obra, ¿sí? Así que esto se hacía diariamente. Entonces, este es el lugar santo y el lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, ya hablamos de esto, están los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y parte del maná en un tazón, que representa la obediencia a Dios de comer el modelo del Edén, la reforma pro salud, alimentación 100% vegana, y también recibir cada día el pan de vida que es Cristo Jesús en nuestro ser. Salmo 119, 142, 151 y 152 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Esto debe recordar muchas personas que dicen que la ley ya fue abolida, que el cuarto mandamiento de la ley de Dios no sirve y ya está derrotado, ya ese no es, ahora es el domingo. Lo que Dios hace es eterno, queridos amigos. No debes mover nada, ni una jota ni una tilde de lo que Dios ha escrito con su propio dedo. Y si no lo aceptas, pues no lo aceptas, pero ahí está escrito. Aún están vigentes esas tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, están guardadas en este planeta en algún lugar y pronto saldrán a la luz como último testimonio de Dios al mundo, diciéndoles: ¿por qué cambiaron mi ley? Yo nunca la cambié y esta ley los va a juzgar. Muy importante tener cuidado en esto. Cristo dijo: no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque es cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 17 al 19. Así que aquí está el evangelio a través del santuario. Aceptación y arrepentimiento a través de la muerte de Cristo, aceptar eso y pedir perdón de pecados. El bautismo, limpieza de pecados, todo esto es justificación. La santificación es una obra continua a través del estudio diario de la Biblia, la oración y la comunión o testificación con otros de la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Eso es santificación. Primera de Tesalonicenses 4:7 habla de la santificación y debe ser continua, creciendo cada día. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo fue quitado el tamid, el continuo? Ya vimos qué significa el tamid, el continuo, en el santuario. ¿Cómo fue quitado? Vamos a ver, paso por paso. Primero, confesión a Dios es lo que enseña el santuario, ¿sí? El continuo. Pero ahora se enseña confesión a los hombres. Y yo les recomiendo que lean el libro 50 años de la Iglesia de Roma, escrito por el sacerdote católico Carlos Chinique, y el otro libro que él escribió, El sacerdote, la mujer y el confesionario, también escrito por Carlos Chinique. Se darán cuenta que esto no fue obra de Dios, sino obra del enemigo. Otro libro que les recomiendo que lean es La verdad os hará libres, de quien fue también sacerdote católico, José Luis Argumedo. Vamos a ver. Dice aquí, al cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por quién tenemos perdón de pecados? Por Cristo. ¿Cómo ocurre el perdón de pecados? Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Verdad que no dice, si van con el sacerdote y se confiesan y ahí rezan 4 Aves Marías y 10 Padres Nuestros, entonces les voy a perdonar los pecados? Eso no dice. Eso dijo el hombre. Debe humillarse la persona, orar, buscar su rostro y convertirse de malos caminos, apartarse del pecado. Si no, no hay perdón de pecados. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y a quién se los confesamos? A Dios, no a un hombre. ¿Sí? Número 2. ¿Cómo fue quitado el continuo, el tamid? La Biblia enseña que el Espíritu Santo quedó en la tierra como el representante de Cristo. Pero la tradición católica enseña que el Papa es el representante de Cristo. Y es aceptable que se arrodillen ante el Papa, como aquí en esta fotografía puede ver, y él acepta que se arrodillen porque él acepta estar en lugar de Dios aquí en la tierra. Y no lo digo yo. Miren quién lo dice. El Papa Bonifacio VIII dijo, declaramos, afirmamos, definimos y proclamamos que cada ser humano debe someterse al pontífice romano para que sea salvo. Imagínense qué blasfemia. El Papa está coronado con una triple corona como rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Por eso esa es la tiara de triple corona. Esa tiara la usaron y siguen usándola varios papas. Ocupamos en esta tierra el lugar del Dios omnipotente, dice Papa León XIII el 20 de junio de 1894. Ahora, vamos a comparar qué dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? Yo sé que esto es escrito inspirado por Dios. Vamos a ver si concuerda con estas declaraciones. Por cierto, todo sacerdote antes de ser ordenado debe estar, como aquí ven en la fotografía, postrado, totalmente la frente en el suelo ante el Papa. ¿Y saben qué dice la Biblia al respecto? Miren lo que dice. Pablo escribe en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, quien en esta tierra
ha dicho que ocupa el lugar de Dios? Solamente uno, el Papa. ¿Y quién acepta que se arrodillen ante él? Solamente una persona, el Papa. Es de la Iglesia Católica Romana. Por eso este poder iba a venir después de Grecia, y es lo que estamos viendo. Mateo 4, 9 y 10, Jesús le dice al enemigo, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, le dice Satanás a Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Ningún ser humano, queridos amigos, merece que se le arrodillen, porque solo Dios es digno de adoración y solo ante él se debe doblar toda rodilla. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a ver otra cita. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os le enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De quién está hablando Cristo aquí? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la tierra. No lo podemos ver, pero él está obrando para que muchas personas conozcan la verdad, se convenzan de pecado, miren a Cristo y lo acepten como su único Salvador, arrepintiéndose de sus pecados y aceptando la vida nueva, victoriosa sobre todo mal que Cristo nos ofrece. Él es el representante de Cristo, el Espíritu Santo, nadie más. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Hechos 1:8. Y aquí está la prueba de que el Espíritu Santo siguió dirigiendo la obra y la sigue dirigiendo en el mundo como representante de Cristo en la tierra. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Hechos 8:29. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Hechos 11:12. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hechos 16, 6 y 7. ¿Quién dirigía la iglesia cristiana? No era Pedro, era el Espíritu Santo, queridos amigos. Y el Espíritu Santo, si está hablando y diciéndole lo que tienen que hacer, no es, como los testigos de Jehová enseñan, una fuerza activa simplemente. No, es la tercera persona de la deidad. Es Dios, pero en su persona del Espíritu Santo. Recuerden que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahorita está como representante de Cristo en esta tierra, guiando a todos para que se arrepientan de pecados, acudan a Cristo y por medio de él tengan vida eterna. Él es el verdadero representante de Dios aquí en la tierra. Siguiente, Cristo es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Pero este poder dice, no, ahora los mediadores son los santos, la Virgen María, los arcángeles, los ángeles, etc. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. ¿Y saben qué? Esto ahora no es en varias religiones, especialmente la católica. Hay un santo, por ejemplo, para los enfermos, hay un santo para los choferes, hay un santo para las mujeres que no pueden dar a luz, hay un santo para cada cosa, y ese santo le pide a la Virgen, y la Virgen le pide a Jesús, y Jesús le pide al Padre. La Biblia no enseña eso. Dice que solamente Cristo es nuestro único mediador e intercesor. Él está vivo, Él está consciente y está escuchando las peticiones de todos en un instante, cosa que ningún hombre, aunque haya resucitado y esté en el cielo, como Enoc, que no murió, como Elías, o Moisés, que resucitó y fue al cielo, está en el cielo, aun cuando nosotros le oremos a ellos que están vivos, no nos pueden escuchar porque siguen siendo humanos. Solo Dios es omnisapiente y puede escuchar todo en el mismo instante y atender todo. Es omnipotente, todo lo puede, todo lo sabe. Ningún ser humano tiene esa cualidad. Por eso yo le digo a usted, si usted reza u ora a un santo, a la Virgen María o cualquier otra persona que no sea Cristo,
está perdiendo el tiempo, porque la Biblia enseña que eso no sirve para nada ante Dios. Al contrario, Dios nos invita a acudir a Cristo, porque Él está escuchando, Él está atento a lo que pasa en este mundo y Él está intercediendo por su pueblo ahorita en el cielo. Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Filipenses 2, versículo 9 y 10. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Compare con lo que vimos, que el Papa dice que ocupa el lugar de Dios aquí en la tierra y que es necesario someternos a Él para ser salvos. Eso no tiene nada que ver con lo que dice este libro sagrado. Y es por eso que en la Edad Media, en el tiempo de la Inquisición, hubo muchas muertes por personas que estaban compartiendo este libro y el Papa los mandaba a matar porque esto no convenía y no decía conforme a lo que la Iglesia Católica enseña. Nuestro guía es la palabra de Dios, la Biblia, pero acá este nuevo poder enseña que la tradición y el catecismo es la guía. Vamos a ver que esto es así. En el Concilio Vaticano II se estableció que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tienen consistencia el uno sin los otros. ¿Qué les parece? Así que si la Biblia dice algo, pero la Iglesia y la tradición no dicen así, entonces no sirve lo que dice la Biblia. Tienen más peso lo otro. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Gálatas 1:8 y 9, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, dice Pablo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Es decir, sin Dios, rechazado, necio. No menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Segunda de Tesalonicenses 5:20 y 21. Es decir, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo que inspiró este libro sagrado también va a guiar la mente y el conocimiento de todos los que busquen a Dios en su verdad. Esto es la verdad. ¿Usted quiere conocer a Dios? Arrodíllese y pídale, Dios mío, ayúdame. Y Dios va a enviar un ángel si es necesario, una persona que conozca algo de la verdad y le va a explicar la palabra de Dios y usted va a comprenderlo, porque esto hasta un niño lo puede comprender. ¿Sí? Siguiente, fuera de Cristo no hay salvación, dice Dios, pero acá dice fuera de la iglesia no hay salvación. Así que miren, se está poniendo la iglesia sobre Cristo y esto no es así. El Papa Bonifacio VIII dijo en una de sus encíclicas, declaramos, afirmamos, definimos y proclamamos que cada ser humano debe someterse al pontífice romano para que sea salvo. Y yo le pregunto, ¿en qué parte de la palabra de Dios dijo eso? En ninguna. Ni siquiera Pedro, que muchos enseñan que fue el primer papa, cuando Cornelio se arrodilló ante él, le dijo, levántate, ¿por qué te arrodillas? Yo también soy hombre. Pedro nunca aceptó o asumió una posición sobre todos los apóstoles o sobre la iglesia. Nunca. Siempre fue uno con los demás apóstoles. Nunca aceptó que se arrodillaran ante él. Pedro fue casado. Así que esta declaración no concuerda con lo que dice la palabra de Dios, porque Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, en ningún papa, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo, el Hijo de Dios. Echó por tierra la verdad, dice Daniel 8:12, y esto es parte de la verdad. En la Biblia, estos son los 10 mandamientos. Usted lea el segundo y el cuarto mandamiento, que dice no te harás imágenes ni le rendirás culto, y acuérdate del día sábado para santificarlo. Está eliminado el segundo, y el cuarto, en lugar de eso, está santificarás las fiestas. Pero son las fiestas de precepto católicas, no es el sábado.
el séptimo día de la semana, el día que Dios descansó después de crear este planeta, ¿sí? Por eso, esta parte de echó por tierra la verdad se cumple al pie de la letra en este poder, que es romano también. Recuerde que es Roma el que está dirigiendo ahorita esta obra. El día sábado santo se cambió por el domingo. Después del edicto de Constantino, el 7 de marzo del 321, él fue el primero que puso por ley que se descansara el domingo, y poco después se obligó a todos a que el domingo se conmemorara en honor a la resurrección de Cristo, pero esto nunca lo dijo Cristo. Esto es en realidad el antiguo culto al dios Sol en domingo. En Babilonia le conocen como Tamuz, en los cananeos Baal, Persia Mitra, los hindúes Krishna, Egipto Amon-Ra, en Grecia Helios, en los aztecas Quetzalcoatl, los mayas Akin, incas Inti, en Roma Apolo. Es lo mismo. En todo el mundo se está dirigiendo y adorando a un dios en domingo. Constantino fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Una ley posterior en 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales, y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judío. Diccionario enciclopédico hispanoamericano, pero noten, dicen domingo cristiano, el domingo nunca ha sido cristiano. Todos los días son de Dios. Y el sábado específicamente lo guardaron los primeros cristianos, los apóstoles. La Iglesia Católica, esto salió en el Boletín Católico Universal, página 4, el 14 de agosto de 1942, cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador, Jesucristo. El protestante, proponiendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes. ¿Por qué? Porque la mayoría de protestantes, en realidad no son protestantes, guardan el domingo, el día que impuso la Iglesia Católica como observancia, ¿no? Me queda poco tiempo. Voy a leer brevemente qué dicen las iglesias en relación al del sábado y el domingo. Cardenal James Gibbons, en La fe de nuestros padres, en 1880, página 111. Usted puede leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis y no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. Los bautistas, no se encuentra ninguna evidencia bíblica del cambio de la institución del sábado del séptimo día al primer día de la semana, lo dijo el doctor Hiscox, autor del manual bautista. Los metodistas, lo escribió Harris Franklin Rall en Christian Advocate. No hay ningún pasaje que ordene a los cristianos a observar ese día, el domingo, o de cambiar el sábado judío a ese día. Los pentecostales, David Womack. ¿Por qué observamos el domingo? ¿No nos enseña la Biblia que el sábado debe ser el día del Señor? Aparentemente tendremos que buscar la respuesta de otra fuente de información fuera del Nuevo Testamento. Y los congregacionalistas, Teología de Dwight, volumen 4, página 401, dice: el día de reposo cristiano, el domingo, no se encuentra en las Escrituras. The Catholic Mirror, 23 de septiembre de 1893, dice que la Iglesia Católica durante más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, en virtud de su divina misión, cambió el día de sábado a domingo. Alberto Smith, canciller de la Arquidiócesis de Baltimore, 10 de febrero de 1920, dijo: si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, siguen una ley de la Iglesia Católica. Así que el guardar el domingo tiene que ver con la adoración al sol. Y aquí está, este círculo de 8 brazos es en realidad la adoración al sol que venía desde Babilonia y está en el centro del Vaticano, el óctuplo. Y esto sigue promoviéndose, ¿verdad? De muchas maneras. Así que aquí está el centro de la adoración al sol, que se dice ahora en conmemoración de la resurrección de Cristo, pero esto no tiene nada que ver con los mandamientos de Dios, y usted debe entender eso, ¿sí? En 431 después de Cristo, la iglesia introdujo la cruz y la imagen de la Virgen María, que en realidad era Horus e Isis en Egipto, y en otras culturas de otra manera se le llamaba, como Semiramis y su hijo Tamuz, Isis-Coniswara en la India. Ahora la Virgen con el niño Jesús. Este modelo se tomó de allí, no es de que siempre los cristianos tuvieron ese ejemplo, ¿sí? Muy bien.
Vamos a ver, por causa del tiempo voy a abreviar esto. El 25 de diciembre, por ejemplo, se adoraba a muchos dioses: Dionisio en Grecia, Hermes en Grecia, Buda en Nepal, Krishna en India, Zaratustra en Persia, Mitra en Persia, Tamuz en Babilonia, Heracles en Grecia, Horus en Egipto. Y como los cristianos no tenían algo, dijeron en Roma, ok, en 25 de diciembre nace Jesús. En el año 354 se puso eso. Nunca ningún apóstol conmemoró el nacimiento de Cristo, ni siquiera María. Eso vino mucho después por ideas de hombres que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ¿sí? Así que esto es parte de lo que se quitó el continuo, la adoración correcta se cambió, y ese fue el ataque que se sigue dando al lugar santísimo, al santuario celestial. El modelo de adoración a Dios y de obediencia a su palabra, que nos trae salvación a través de Cristo, fue cambiado, queridos amigos, y se sigue promoviendo eso. Hebreos 9, 23 y 25. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Queridos amigos, concluyo con esta cita de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Yo os reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Le hago una pregunta. ¿Usted quiere estar sentado con Cristo en su trono pronto? Ahí está la invitación. Arrepiéntase. Arrepentirse de pecados. Volver a Dios. Abrirle la puerta del corazón para que Cristo more. Y si usted ha entendido en este tema que ha seguido tradiciones y palabras de hombres, haga cambios. Aún que esto le vaya a complicar la situación con sus familiares, con sus amistades, por el qué dirán, olvídese de eso. Su vida eterna es lo más importante. Ahora usted ya entiende Daniel capítulo 8. Ahora usted ya entiende qué significa: por él fue quitado el continuo, el tamid, la verdadera adoración del santuario. Ahora usted no tiene excusa de no saber esto. Dios le llama a obedecer y aceptar esta verdad y compartirla a otros, para que por medio de Cristo y su fe en él tengan vida eterna. Vamos a orar. Padre eterno, gracias porque a través de Cristo nos ofreces salvación, nos ofreces victoria sobre todos pecados, y también gracias porque por medio del Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra debilidad, que está aquí en la tierra como tu representante, podemos, oh Padre, tener una nueva vida en Jesús. Gracias porque a todos los que están mirando este mensaje, tú estás impresionando su mente y corazón. Oramos para que tu Santo Espíritu lo santifique y nos prepare a todos ese carácter puro que pueda entrar en el reino de los cielos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, hemos terminado el tema de hoy. Les agradezco mucho haber visto con atención este mensaje. Pueden repasarlo, va a quedar aquí grabado. Y recuerden, mañana va a ser el tema Abominación Desoladora, parte 2, basado en Mateo capítulo 24. Que Dios les bendiga, tengan una linda tarde. Bendiciones.